Muchachos, buenas tardes. ¿Quiénes presentan quiz de los de que están por Zoom? Son todos, ¿cierto? Sí, señor. Pues yo por Listo. lo menos. Entonces, ya saben, el quiz es entre todos los que tienen que presentar el quiz. O sea, lo hacen entre todos. Entonces, acá vamos a ver cómo sale la discusión. ¿Listo? Falta alguien, de pronto. Profe, cuando usted dice entre todos es que manda un quiz y todos lo hacemos. Yo proyecto acá el quiz y pregunta por pregunta determinamos la respuesta. Ah, ya. Pues Entendido. determinan. Sí, sí. Ah, si quieren participo. Listo, entonces voy a compartir. Registrar. Empecemos. Ah, creo que no, no, esta tiene respuestas. No, es este. Listo. Entonces, literal H del primer punto. Vamos a ver cuál es el literal H del primer punto. Lo vamos a la práctica. Literal H del primer punto. Si hay conectividad, indique el proceso completo en capa 2 y capa 3 que debe realizar para completar un ping entre los dos computadores. ¿Cuántas resoluciones ARP se realizan? Entonces, en el literal H del primer punto, las siguientes resoluciones ARP no se realizan. Acuérdense, hay un ping desde PC1 a PC2. La primera, PC1 solicita la MAC correspondiente a su gateway. ¿Se realiza o no se realiza? Sí se realiza. Entonces no se marca, ¿cierto? La interfaz del router solicita la dirección MAC del PC2. ¿Se realiza o no se realiza? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los de Zoom? O sea, la interfaz del router, o sea, quiere decir, por ejemplo, esta interfaz al PC2. Creo que está mandando ping del PC1 al PC2. ¿Se realiza o no se realiza? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los de Zoom? Profe, yo digo que sí. Juan, Daniel dice que sí. ¿Quiénes dicen? Hagamos una votación. Y la interfaz del router solicita la dirección MAC del PC2. Ya está. ¿Quién dice que sí? Ya hay un que sí. Sí, otro que sí. Otro que sí. ¿Qué dice el público? Los de Zoom van a dejar que los presenciales determinen su nota. Ok, listo. Los que votaron. Me gusta la gente que toma posición. PC1 solicita la dirección MAC de PC2. Entonces se marca, ¿cierto? Porque no se realiza. PC1 solicita la IP de su gateway. Acá dicen un no. ¿Alguien más dice algo?
La IP de su gateway. Acá hay un argumento. ¿Qué dicen los de Zoom? ¿Alguien de Zoom? ¿Esta se realiza o no se realiza? Por acá hay otro no. ¿Qué dicen los de Zoom? ¿Van a dejar su suerte? Nadie dice nada. Vámonos con esto. No, a ver qué tal. ¿Cuál de los siguientes comandos permitirá configurar correctamente una interfaz en un router Cisco? El primero, ¿sí o no? Pueden buscar pues sin miedo, no hay problema. Ojo, que de, estos son de respuesta múltiple, ¿cierto? Esto es de respuesta única. O sea, hay una sola que está buena. Si siguen así, va a haber una pregunta que solamente van a responder los de Zoom. Si veo que no están respondiendo. Y si no responden nada, la dejo en blanco. ¿Ah? La última. Esta. ¿Qué dicen los de Zoom? Hay mucho. Profe, sí, sí, sí estaría bien, pero la tercera también, ¿no? La tercera. Ah, bueno, no tiene espacio. Que no se encuentra la IP. No, tiene Ah, perdón, la espacio. cuarta. Mejor dicho, les digo, los últimos tres son comandos que sintácticamente están bien escritos. O sea, sí, o sea, donde estaban el modo, o sea, los primeros dos, el modo no es. El modo de los últimos tres es correcto. O sea, están en la interfaz, está configurando la interfaz. Pero ¿cuál de las tres? Acá hay dos votos por la última. Fabián, ¿cuál dice usted que es la correcta? Sí, profe, la última. La última. Tenemos tres votos por la última, listo. Vamos por la última. Vea esta. Considera la topología del punto 1 del laboratorio, listo. O sea, esta, la punto 1. Configurando únicamente los computadores, o sea, nada más, solamente a configurar los computadores, no le he configurado nada a los routers. Es correcto afirmar acerca de la tabla de enrutamiento del router, ¿cierto? Una vez configure todos los computadores, o sea, no configure nada en el router, sino solamente los computadores. Es correcto afirmar sobre la tabla de enrutamiento del router que, la primera, no se encontrarán redes en la tabla de enrutamiento. ¿Cómo? El punto 1, sí, este. Solamente configure los computadores, no toque los enrutadores, solamente los computadores. No toque, no toque el enrutador. Entonces, no se encontrarán redes en la tabla de enrutamiento. No tienen nada. Dicen que esta es correcta, afirmar que no va a haber nada en la tabla de enrutamiento. A ver, todos, si quieren todos, los que ya hicieron el quiz, los que ya tienen la nota, ¿qué dicen?
Se pueden hablar entre todos, se pueden decir, pueden conversar, o sea, no es... El monitor los puede ayudar o los puede enterrar. ¿Cómo es que es su nombre? Javier. Javier dice algo y es que como no tiene nada configurado en el puerto, ninguna IP en el puerto, entonces no va a haber nada en la tabla. ¿Quién más dice? O sea, esta la marco. ¿Qué dicen ustedes? La segunda, se encontrará la red directamente conectadas porque los computadores comienzan a realizar peticiones ARP a sus gateways. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los de Zoom? Los de Profe, Zoom no pero dicen a los routers no se les hizo absolutamente nada. absolutamente nada. No, entonces sí, no se encontrará nada, porque ni siquiera configuró las interfaces. Listo. Entonces marcamos, ya marcamos la Pero no, no, primera. no, no, tampoco, tampoco ¿Cómo, pues cómo? estaría Marcamos la tampoco. primera, listo. La segunda, ¿se marca o no se marca? Acuérdense que estoy viendo, o sea, estoy dando show IP route en el enrutador, o sea, estoy viendo la tabla de enrutamiento en el enrutador. ¿Qué dice en la segunda? ¿Dejamos solamente esa o hay otra que quepa? Se encontrarán rutas a direcciones de host y no de red, pues hay únicamente un computador conectado. Hay dos conectados, ¿cierto? Les voy a regalar esa. O sea, esa no se marca. La última, se encontrarán rutas a direcciones de red solo si los computadores realizan ping hacia una dirección externa. Entonces, de la segunda y la cuarta, ¿cuál marco? ¿Cuál no marco? ¿Ah? Juan, ¿qué dice usted? Entonces, ¿cuál se marca? ¿La segunda o la cuarta? ¿O ninguna? Ninguna. ¿Cómo es que es tu nombre? Juan Fernando y Camilo dicen que solamente se debe marcar eso. Javier piensa también lo mismo. ¿Cuál tiene dudando a Javier? ¿Cuál de esas tiene dudando a Javier? No, profe, pues es que si yo, o sea, ¿podemos validar con Packet Tracer aquí de carreroncito o qué? Sí, lo pueden, o sea, no sé el tiempo pues, pero claro, pueden montar eso a ver qué hay. Bueno, sigamos. Ahorita volvemos sobre esa. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas acerca de los modos de configuración y visualización de los routers Cisco? Desde el modo de ejecución, que es ese router mayor que no se pueden visualizar la configuración en ejecución del dispositivo. ¿Qué es la configuración en ejecución? Lo que se está ejecutando, que es simplemente un show running con. ¿Esa se puede o no se puede ahí? No se puede. ¿Solo se puede o sí se puede? Ensayo, abre Packet Tracer. Mire. Show running config. En el modo de ejecución privilegiado se puede visualizar la configuración en ejecución del router. ¿Se puede o no se puede? Acá Javier nos va a confirmar. Desde el modo de configuración global no se puede acceder a los modos de configuración específica. Por ejemplo, la interfaz. O sea, si usted está en router config, no se puede acceder, por ejemplo, a router config if, que es la interfaz.
Entonces, acuérdese, ¿cuáles son correctas? Profe, la anterior que nos estaba preguntando, a mí me da, pues la 2 me da como la más. Esta. Sí, señor. Hay que marco esta. Pues, no sé, esto es de todos, ¿no? Pues digo yo, pues no sé los Sí. compañeros qué opinen. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Apoyan la moción? ¿Marcar la segunda o no? Porque si de No. pronto, porque si de pronto allí, Fabián dice, marquemos la segunda, se me acomoda. porque si de pronto allí no sea, me cortan la cabeza a mí. Entonces, ¿la marco o no la marco? ¿Qué dicen? No. Entonces no veo seguridad para marcar esto. En estas, ¿qué dice Javier? Ya la hizo. ¿Cuáles son correctas? Show running config. El show running config en el ejecutor, por ejemplo, las dos primeras hablan de eso. En router más o router numeral. ¿Cuál de las dos se puede? El show running config. El del numeral se puede. En este no. En este sí. Listo. Eh, desde el modo de configuración global no se puede acceder a los modos de configuración específicas. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Los modos de configuración específica es, por ejemplo, el modo de configuración de interfaz, ¿cierto? Config if. Sería falso. Falso, muy bien. O sea, no se marca. Los modos ejecución y ejecución privilegiada permite configurar todos los parámetros del enrutador Cisco. ¿Eso es verdadero o es falso? También falso. Falso. ¿Quién dice que sí es falso? ¿O quién dice que es verdadero? ¿Qué dicen los muchachos de presencial? Según eso, solamente marcamos esa. Bueno, ahorita nos devolvemos. A ver si de pronto tienen algo más. Considere el segundo punto de la práctica. ¿Cierto? Esto espero pues que sí lo respondan bien. Considere el segundo punto de la práctica. Seleccione los pares de direcciones que no tendrán conectividad. Listo. Acuérdese que no hay rutas estáticas ni protocolos de rutamiento. Entonces, PC1 y PC2, ¿hay conectividad o no? No, no tienen. No. Entonces se marca. PC2 e interfaz izquierda R1. PC2 e interfaz izquierda R1. ¿Hay conectividad o no? No, tampoco. PC2 e interfaz derecha R2. Sí, Vale. sí, mentira. Interfaz derecha de R1 e interfaz izquierda de R2. Interfaz derecha de R1 e interfaz izquierda de R2. ¿Sí o no? Sí, también tienen. Mentira. Ok, los vi muy seguros. Me convence. En esta, ¿qué dicen? ¿Cuáles no se realizan? En esas estamos bien, nos quedamos ahí. Listo. ¿Y en esta? ¿Nos quedamos en esta? ¿Sí? En esta. ¿Solamente en esta? En esta, en esta. ¿Mandamos eso o qué?
Profe, en el segundo punto, En este, el tercero, perdón, en este. en ese, ¿qué diferencian sí hay entre los tres últimos? La diferencia es la dirección que está configurando, ¿cierto? Hay dos direcciones que no son válidas Ah, y hay una que sí es válida. O sea, hay dos direcciones que ese enrutador no se, si quiere vale, hágalo en entonces copy sería la paste. cuarta, ¿no? Entonces, Porque para ahí usted lo que sería es la cuarta. lo que es tercera y quinta tienen ese 255. Tendríamos que sería del broadcast, ¿no? Ah, bueno. Ok. El broadcast. Ah, no, 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 sí, seguro ¿Cómo también por se? la máscara, no, ya me puse a dudar ahí. Bueno, la Entonces, máscara también. la mandamos. Profe, pero en pasarela central no hay comunicación, ¿no dice pues? ¿Cómo? ¿En cuáles? Eh, no, en el anterior, en este no, en el otro. En este. No, tampoco. En este. Sí, a mí me da, pues yo pondría la última y quitaría la Pero, dos. pero esta no hay comunicación. Es que hay que marcar los que no hay comunicación. Por eso. Entre interfaz derecha PC1 de y PC2 R1 obviamente pues no tendrá. PC1 y interfaz PC2. derecha de R1 e interfaz izquierda de R2 no hay comunicación. Pues en la pasarela central no hay comunicación. ¿Entre qué? En la pasarela central no hay comunicación. Claro que hay, ¿por qué no? Entre R1 y R2 en las internas. Claro que hay. La misma red. La misma red. Si quieres la cambio. No, no. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias. ¿Le creen al monitor o no? El monitor dice que esto es correcto, que dice que desde el modo de ejecución no se puede visualizar la configuración. ¿Qué dicen? Entonces, ¿la marco o no la marco? Javier, ¿qué dice? Sí. Vamos a ver. Lo mando. No, esta está buena. Está buena, hombre. ¿Cuál de esta? Esta. No, no, no. No, ni combinados tampoco. Mando. Uy, 5 muchachos. Bueno, hablemos pues un poquito de las respuestas. Eso es, o sea, lo de la configuración es correcto, ¿cierto? Ahí les ayudó el monitor para el 5, porque si no era un 4.5, porque nada más era la mitad. Entonces, modo de privilegiado se puede visualizar la configuración, sí, porque usted le da el show running config desde ahí. En modo de ejecución no se puede hacer la visualización. ¿Por qué? Porque eso básicamente es donde usted entra a configurar el equipo. O sea, ahí es donde usted puede ver algunas cosas, pero particularmente no la configuración en ejecución. Es muy riesgoso que usted pueda ver la configuración en ejecución. Desde el modo de configuración global, usted se puede mover a todas las configuraciones específicas, entonces eso es falsa, la que dice ahí. Y los modos de ejecución y ejecución privilegiados solamente son modos de visualización, no configurando. En esta es, si no toco el router, por allá decían, si no toco el router no va a tener ninguna ruta en su tabla de enrutamiento. ¿Cómo llena la tabla de enrutamiento el router? Primero, pone las rutas a las redes directamente conectadas. ¿Cómo sabe que una red está directamente conectada? Porque usted le configura una IP en esa red.
Si usted le configura una IP en esa red y enciende la interfaz, sube inmediatamente eso ahí. Así usted le puede enviar ARP, le puede enviar ping, lo que sea. Incluso esa interfaz puede estar, digamos, arriba, pero si no hay ninguna IP ahí, no hay nada en la tabla de enrutamiento. Listo, entonces, bien. ¿Cuál es el tema? Las primeras dos está mal el modo de configuración. La primera es una dirección de broadcast. Usted no le puede poner una dirección de broadcast a una interfaz de un router, porque eso es un host. O sea, la interfaz de router es un host. La segunda es una dirección de red. ¿Cómo sabe eso? Mire la máscara de red y ponga todos los bits de host en 0 o en 1. Así le da la máscara de red, la dirección de red y la dirección de broadcast. La tercera, no vean un 255 y se asusten. 255, no todo lo que termina en 255 es una dirección de broadcast. ¿Cuál es la dirección de broadcast de esa red? 172.16.255.255. Ni tampoco cuando vean un 0 se asusten. Un 0 también puede ser una dirección de host y no de red necesariamente. Todo depende, recuerden, de la máscara de red. Pongan todos los bits de host en 0 o en 1 y ya saben cuál es. ¿Cuáles no se realizan? Acuérdense, las resoluciones ARP siempre son en la misma red. Entonces, el computador 1 va a solicitar la MAC de su gateway. Sí, siempre va a solicitar la MAC. La interfaz del router va a solicitar la MAC también de PC2, la interfaz derecha del router. PC1 no solicita la MAC de PC2, ¿por qué? Están en redes diferentes. Usted nunca solicita la MAC de una IP en una red diferente. Siempre es dentro de la misma red. Y PC1 solicita la IP, ya ahí se cae todo, porque ARP no es para solicitar IPs, es para pedir MAC. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la primera y la última opción. Y considera el segundo punto de la práctica, seleccione los pares. Esta sí, pues ya está ya está muy bien estudiada, la vimos muy bien la práctica pasada. Muy bien, muchachos. Vea qué facilidad. Mateo no le tocó así. No. A ver, ¿quiénes lo presentaron? Vino Javier, está, ¿cierto? Juan Pablo también está, Fabián también está, José Daniel también está, y Juan José también está. ¿Me falta alguien? ¿Cuál es el nombre tuyo? Ah, Juan José. Ah, pero estás también por Zoom. ¿Qué te digo? Ah, Juan Daniel que no está. González. Bueno. Ah, no, sí está. Ah, pero Juan Daniel ya lo había. Ah, Juan Daniel ya tenía 5. Juan Daniel es muy agalludo. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy no, lo que vamos a hacer, vamos a unir la práctica 2 y la práctica 3 en una sola. Y vamos a plantear un reto por la práctica 3 y la práctica 2. Entonces, la próxima clase planteamos el reto. Entonces, vamos a empezar a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de switches. Vamos a hablar de la función de los switches. ¿Listo? Listo, entonces, vamos acá. Todos sacaron 5 en el primer quiz. Esto no toca tampoco decir, ¿verdad? Todos sacaron 5 en el primer quiz. Pero no, pero que todos hayan sacado. Es que ya estoy muy madre. Profe, Señor, disculpe ahí ya aprovechando que nuestro el Teams, resulta que yo ingresé, pero no me encuentro como tal dentro del curso. ¿no estás dentro del curso? No, no, señor, en Teams no me aparece. No apareces en Teams. Venía a ver. Agregar. Agregar. Fíjate a ver si ya te llegó la invitación. Sí, profe, ya, gracias. Listo.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de conmutadores. Vamos a hablar de para qué sirven los conmutadores, cuál es la idea detrás de ellos, por qué tenemos conmutadores, lo necesitamos, no lo necesitamos. Listo. Entonces, un conmutador simplemente es un equipo que agrega equipos. O sea, usted conecta equipos finales a un conmutador que, pues, sobre los cuales quiere tener conectividad. Inicialmente, los switches o los equipos que agregaban equipos finales, lo único que hacían era facilitar la construcción de redes o de dominios de broadcast. Entonces, usted lo que hacía era, todo lo que se conectara a un switch o a un concentrador en su momento, lo que hacía era agregarlos a un mismo dominio de broadcast. Eso para eso servían. Entonces, inicialmente vamos a ver los switches como equipos que permiten agregar equipos dentro de la misma red o que crean redes. ¿Cierto? Eso es una definición muy de Cisco. Cisco dice que un switch es un equipo que crea redes. Entonces, de manera inicial usted va a decir, parce, todo lo que yo conecte a un switch va a estar en la misma red. Entonces estos equipos van a estar inicialmente en la misma red. Después vamos a ver que eso se complica un poco, que eso tiene otras cosas que facilita los switches. Entonces, ¿usted necesita un switch? En realidad no lo necesita. Usted puede conectar dos computadores directamente o puede conectarlos directamente a un hub y eso va a intercambiar información. Entonces los switches no son necesarios. ¿Qué hacen los switches? Tienen una función adicional. Relajado, no tiene que llegar, chao, hermano. Los switches tienen funciones adicionales que facilitan la conmutación. Entonces ya vamos a ver qué función adicional tienen. Entonces lo que podemos hacer es, vamos primero a, saquemos 4 computadores. Estos 4 computadores los vamos a configurar en la misma red. Vamos a tratar de encontrar la diferencia. Entonces primero vamos a conectarlo un hub. Vamos a traer un hub. Cualquiera sirve, ¿listo? Entonces configuremos todo en la misma red. Entonces, inicialmente vamos todos a configurar, pongan la red que quieran. Yo utilizo la de siempre, 192.168.0. No le pongamos gateway, ¿por qué? Porque no vamos a utilizar routers, solamente switch, conmutadores. Este, la 02. Recuerden que no repetimos IPs. La 03 y la 04, listo. Entonces, configuramos esto, ya. Y vamos a conectarlos todos a un puerto del hub. Listo, entonces en algún punto todos vamos a estar acá. Vamos a dar un momento pues para que conecten todas las cosas a un hub. Vamos a ponerlo en modo simulación. Entonces, show all none, ARP e ICMP. Entonces hacemos un ping entre cualquier par de dispositivos. Vea que se genera lo mismo, se genera un paquete ARP y un paquete ICMP. El ARP preguntando por quién, preguntando por el destino. Eso es un broadcast. Eso se envía por todos los puertos. Listo. ¿La respuesta de qué tipo es? No, volvamos acá. Esta respuesta, miremos esta petición inicialmente. Esta petición inicialmente, esto llegó al home.
esta petición inicialmente usted puede ver que efectivamente la dirección de destino es un broadcast, señor. Del computador 1, o sea, los dos extremos, del computador 1 al computador 0, o sea, desde este punto, lo hice desde acá hasta acá. No, PC0 a PC3, desde este a este. Listo. Entonces vea que ese ARP tiene una dirección destino broadcast. Entonces vea que eso se envió por todos los puertos. Eso, ¿quién lo procesa? Solamente PC3, que es el que le interesa responder. Él responde. Esa petición de PC3, ¿qué es esta? Esa petición de PC3, ¿cuál es el destino? El destino ya es la punto uno, o sea, ya es únicas, o sea, ya le está respondiendo directamente a quien le preguntó, que es lo que hemos hablado de ARP. El ARP es un broadcast que pregunta, pero un único que responde. Le responde a uno nada más. Pero vea lo que hace el hub. El hub lo que hace es replicar eso por todos sus puertos, nada más. Se Profe, completa el ARP, ya viene el ICMP. Ese ICMP con mayor razón aún es únicas, o sea, eso es solamente para el otro lado. ¿Qué hace el hub? El hub lo replica por todos los puertos. ¿Quién lo procesa? Pues lo procesa para quién, o sea, para quien corresponde, que es el PC3, él responde, lo mismo hace el hub o sea, él simplemente lo que hace es inundar. ¿Qué es diferente inundar a enviar un broadcast? Vea que esos ping no son broadcasts, esos pings van dirigidos, o sea, a un host de la red. Entonces, ese es el trabajo del hub. El trabajo del hub, haga de cuenta un cable. Eso todo el mundo escucha lo que hay en el cable. Así sea para mí, o sea, es como yo acá estoy regañando a uno de ustedes, todos escuchan el regaño, pero el regaño es para uno de ustedes nada más. ¿Listo? Eso es un hub. Ahora, ah, profe, disculpe, ¿podría de pronto volver un momentico al evento ARP en el que se muestra que la dirección de destino es broadcast cuando sale el PC0? claro, acá este ARP, vea que ahí está. ¿Dónde dice que la dirección de Eh, destino es un broadcast? FF. oh, vale. Eso, usted no dice que es un broadcast en IP, o sea, ¿por qué no es un broadcast en IP? Pues primero porque ARP no es un protocolo que llega hasta la capa de red. ARP, si usted ve, solamente llega hasta la capa 2. Lo que pasa es que acá le muestra es el contenido. El contenido del ARP sí le dice cuál es la IP que usted está tratando de encontrar, o sea, cuál es la MAC a la cual está tratando de encontrar la MAC. Ese es el contenido del paquete ARP, no es que eso llegue hasta capa 3, vea que no llega hasta capa 3. Listo, Listo, profe, gracias. listo. Entonces, vamos a cambiar esto. Entonces, vamos a poner a real time, vamos a borrar este y vamos a traer un switch. Y vamos a ver qué es lo que hace ese switch. Conectamos esto. Por ahora, mi recomendación es conecten estos dos equipos de la de izquierda a los primeros 5 puertos. Y los otros equipos de la derecha a los puertos del 6 al 10, porque ahorita vamos a hacer algo, pues como les vamos a mostrar simplemente algo para facilitar la configuración de varios puertos al mismo tiempo. Listo, entonces vamos a esperar a que suban. Después vamos a entender por qué se demoran los puertos en subir. Listo. Entonces no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a hacer un ping también, pero entre los otros dos equipos, entre PC2 y PC1. Vamos a ver qué cambia. Acá, entre PC2 y PC1, hay una ARP. Sigue habiendo una ARP. Vea, ahí se generó el ARP igual.
Ese ARP es un broadcast, es el mío, o sea, es básicamente la misma cosa. Eso lo que hace es que se reenvía por todos los puertos. ¿Por qué? Porque es un broadcast. Todo lo tiene que llegar a todos los puertos, todo lo tienen que procesar de la misma red. Recuerden que por ahora tenemos el concepto que un switch construye redes. Responde, el PC1 responde ese ARP. Recuerden que ese ARP ya es únicas. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia? Solamente lo envía a un puerto. ¿Qué hacía el hub? Lo enviaba a todos. Inundaba, que es diferente al switch. Entonces el switch tiene una funcionalidad adicional que le permite enviar una trama única al puerto específico donde está esa MAC destino. Después eso responde, vea que ya lo único que hay es tráfico únicas. Pero, ¿qué pasa si yo voy a hacer un ping desde aquí a aquí? Ah, pero bueno, desde acá a acá pues. Vea que si yo hago un ping desde PC3 a PC1, igual tengo que volver a hacer una petición ARP. ¿Por qué? Porque PC3 no conoce la MAC de PC1. Entonces vea que esa ARP sigue siendo broadcast. Los broadcasts se siguen enviando por todos los puertos. ¿Por qué? Porque los broadcasts, tú está obligado a que todos los broadcasts lo procesen todos los de la red. Pero las respuestas, ya. Entonces esa es la gracia. ¿Qué ventaja tiene eso respecto al hub? Que usted cuando en el hub un par de equipos están comunicando, están consumiendo todo el medio. O sea, yo sé, todo el medio es de esa comunicación. Pero usted acá podría tener, por ejemplo, dos comunicaciones en paralelo. Entonces, la gracia de hacer eso es que, pues, el paralelismo, usted puede tener comunicaciones en paralelo. ¿Cómo lo hace? Seguramente en redes uno ya les contaron. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a borrar esto y vamos a borrar una cosa acá. Listo. Entonces, ¿qué tienen los switches? Los switches tienen una tabla que se llama una tabla CAM o Content Addressable Memory. O sea, una tabla que le permite acceder como a direcciones en memoria. Bueno, direcciones de memoria más bien. O por contenido. Eso tiene otra cosa pues diferente, de hecho, es diferente como a las bases de datos tradicionales, pero tiene una tabla donde generalmente lo que guarda es direcciones MAC y puertos. Por ahora no vamos a ver esto, ¿listo? Pero son direcciones MAC y puertos. Entonces vamos a ver cómo llena esa tabla. O sea, cómo va llenando esa tabla. ¿Qué pasa? Cuando esa tabla, bueno, vamos a ver cómo la llena. De hecho, vamos a borrar todo. Vamos a borrar las tablas ARP de esto. ARP-D, real time. ARP-D, ARP-D, o sea, todo lo voy a poner en blanco otra vez, como recién iniciando. Vamos a generar aquí, vamos a ver cómo se llenan las tablas. Entonces, ¿cómo tiene la tabla del switch en este momento? En este momento la tabla ah, eh, está vacía. Listo, no hay nada detrás. Vamos a poner en modo simulación, ya está. Entonces vamos a generar tráfico entre PC0 y PC3. Viene la petición ARP, llega esa petición ARP al switch. Vamos a revisar la tabla del switch. ¿Qué MAC se guarda ahí? ¿La de cuál PC? La del origen. ¿Cuál es la certeza que tiene el switch? La certeza que tiene el switch es que alguien allá con esta MAC origen está enviando tráfico. Entonces yo sé que esa MAC origen está allá.
Ahí recibió la respuesta RP. Vuelva a ver qué guardó. Ya guardó la MAC del que respondió. Ahí se genera el ping. Ese ping llega y ¿qué es lo que hace el switch? Dice, entonces, bla, 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 mira, primero la fuente ya la tengo en la tabla, sí, ya la tengo en la tabla. No hago nada con ella, entonces. No la almaceno porque ya la tengo almacenada. Esto es una trama unicast. Busco en la tabla MAC para la tabla destino. Entonces él ya está buscando este destino. Ya lo tengo en mi tabla. Claro, ya lo tengo porque voy para el computador de abajo. Ya lo había guardado. Entonces solamente sé que lo que tengo que hacer es enviarlo acá. Y ya el tráfico se genera es puro únicas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo borro la tabla acá? Borro la tabla. Las tablas ARP en estos equipos están todavía, o sea, todavía hay cosas entradas en la tabla ARP. Volvamos a generar el mismo ping. No hay consulta ARP, ¿sí? De una vez el ICMP. ¿Por qué? Porque ya tiene los resultados, o sea, tiene los registros en la tabla. ¿Ustedes creen que pasa con ese ping? ¿Ah? No, llega, eso se completa, ¿cierto? Pero ¿qué hace el switch con ese paquete? Lo manda por un único puerto. Lo envía a todos. Vamos a ver. Lo envía a todos. ¿Qué pasa? Porque le borré la entrada de esa MAC destino. Como se la borré, el switch no sabe qué hacer. Entonces, cuando no sabe qué hacer, él lo que hace es se comporta como un hop, y hace un flooding. Obviamente, ya la respuesta, si es única, es porque ya guardo la dirección de allá. Entonces, listo. Claro es como llena la tabla. Entonces, eso por unos cuantos dólares más facilita o mejora el proceso de conmutación. Eso es lo que únicamente que hace un switch. O sea, usted no necesita un switch para comunicar dos equipos. Vea que usted lo puede hacer con un hub, lo puede hacer equipo a equipo. Listo. Bueno, los switches, pues eso fue, o sea, eso fue lo que impulsó la implementación de los switches. Pero en un punto dijeron como que, ve, nosotros vemos la necesidad, recuerden, el switch, entonces todo el switch agrupó al mismo dominio de broadcast. Entonces lo que empezaron a tener las empresas eran tener muchos switches y todos los tenían todos tenían como en la misma red. Perdón, switches y cada switch era una red diferente. Entonces muchas veces decían, ve, nosotros queremos tener dominios de broadcast separados e incluso quisiera conectar, o sea, no separarlo por pisos o conectar, sino que yo voy poniendo a la gente donde quiera. Entonces después lo vemos con más calma. Pero dijeron, listo, ¿por qué no nos inventamos virtualización dentro de los switches? ¿Qué es virtualizar? ¿Alguien podría de pronto como explicar, sí, brevemente qué es virtualizar? ¿O no? Ni idea. Por ejemplo, todos han utilizado VirtualBox. Listo. ¿Ustedes qué hacen exactamente? Por ejemplo, con VirtualBox, ¿qué hacen exactamente? Asignar recursos de la máquina, profe, para eh, emular un sistema operativo. Sí, o sea, lo que usted está haciendo está emulando el hardware de una máquina a partir de los recursos físicos que usted tiene. Usted emula el hardware, entonces corre un sistema operativo en ese hardware emulado. El sistema operativo que usted está instalando cree que está instalando una máquina física de verdad. O sea, no, o sea, de pronto sí habrá forma de distinguirlo, pero digamos para términos prácticos no sabe. Usted le pone, le puso 8 gigas de RAM, le puso 2 núcleos del procesador. O sea, el sistema operativo corre en eso, se ejecuta en eso. Todo lo que usted hace virtualizar lo hace básicamente para usted poder tener una infraestructura física que pueda compartir entre varios recursos virtualizados. Que pueden ser, por ejemplo, lo más común sistemas operativos, pero usted puede virtualizar lo que quiera.
sea, usted no solamente virtualiza el sistema operativo, sino que también, por ejemplo, nosotros en Gita virtualizamos funciones de red. O sea, usted tiene una caja que es un switch, pues una caja que parece un switch, pero usted le carga, por ejemplo, el software de un firewall, o el software de un router, o el software de lo que sea. Usted virtualiza funciones de red. O sea, ya lo que hace es que no tiene una caja que tiene una función específica, sino que usted tiene una caja a la cual usted le carga la función que quiera. O sea, usted virtualiza. Entonces, virtualizar simplemente se hace para compartir una infraestructura física. Entonces, usted podría virtualizar switches. ¿Cómo así? Usted tiene un switch grande y crea switches más pequeños dentro de él. Vamos a ver cómo es esto. Usted, por ejemplo, tiene un switch de estos, parecidos, por ejemplo, a los que tenemos acá. Y inicialmente, como lo hemos planteado, todos los puertos de ese switch pertenecen a una misma red. ¿Sí o qué? Todo es una misma red. Pero entonces usted dice, no, yo quiero tener dos dominios de broadcast. ¿Por qué? No sé, porque quiero tener dominios de broadcast diferentes. Que vamos, tiene un sentido, pues. Entonces usted dice, no, voy a configurar estos. eh, ya Sebastián se va a dormir. Sin relleno. Voy a poner estos en un dominio de broadcast y estos, por ejemplo, en otro dominio de broadcast. Usted ya, entonces, ¿qué hizo? Creó dos switches virtuales dentro del mismo switch. Como decíamos que los switches definen redes, entonces usted tiene dos dominios de broadcast separados dentro del mismo switch. Y eso le llamamos VLANs o LAN virtuales. Entonces ya tiene usted dos dominios, dos switches diferentes. Ya son dos redes diferentes también a nivel lógico. O sea, usted debe configurar dos redes diferentes a nivel lógico, pero usted ya virtualizó. Eso tiene un sentido pues más adelante. Posible spam. Ahora, ¿por qué me interesa pasar de un dominio de broadcast grande a dos dominios de broadcast pequeños? O sea, tiene una utilidad. ¿Ustedes creen que tiene una utilidad tener dominios de broadcast pequeños? Por ejemplo, ¿cuál pensarías que? Sí, tiene que ver con el tráfico, exactamente. ¿Pero con qué tipo de tráfico? Con el broadcast. ¿Por qué? Si usted tiene dominios de broadcast muy grandes, significa que muchos equipos tienen que procesar los broadcasts. Los broadcasts consumen muchos recursos. Entonces, usted es deseable tener dominios de broadcast pequeños. O sea, es deseable usted tener muy claro qué equipos tienen que estar en la misma red. ¿Por qué? Los equipos que intercambian mucho tráfico únicas tienen que estar dentro de la misma red. Si están en diferentes redes, eso tiene que pasar por la función de enrutamiento y la función de enrutamiento añade más procesamiento, más retardo, ¿cierto? Entonces, es deseable que los equipos que de verdad intercambien información entre sí estén en el mismo dominio de broadcast. Pero los que no, separarlos también por seguridad. Vea que usted ya está aislando dominios. Vamos a ver cómo se aísla de verdad. Entonces, usted puede aplicar cosas de seguridad, política de seguridad en cada una de las VLAN. Entonces vamos a ver cómo es que asignamos unos puertos a una VLAN y otros puertos a otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo algo así, que es lo que estamos planteando acá, pero en este. Los equipos que estén a este lado y los que estén a este lado van a ser de VLAN diferentes. ¿Cómo se hace eso? Por ahora los comandos los vamos a tragar enteros. Listo. La próxima clase hablamos bien qué significa ese comando. Entonces, yo que les dije que los puertos del 1 al 5 conectáramos
los de la izquierda y los puertos del 6 al 10 conectáramos los computadores de la derecha. ¿Por qué? Porque usted lo que va a hacer es asignar una serie de puertos a la misma VLAN. Entonces es más fácil no entrar a cada interfaz, a cada puerto a configurar, sino entrar a un rango de puertos. Entonces eso se puede hacer, ustedes entran en configuración, configure terminal, interface range, desde la 01 a la 5. Ah, ya, me faltó que eso se llama Fast Internet. Fast Internet 01 a la 5. Entonces vea que ya cambia el prompt y dice que estoy configurando un rango de interfaz, o sea, le estoy poniendo lo mismo a la interfaz 1 al 5. Entonces, ¿qué le voy a decir primero? Le voy a decir primero, eso es un puerto de modo acceso. Después, la próxima clase hablamos bien de eso. ¿Qué quiere decir que sea de modo acceso? Que va a recibir equipos finales, básicamente. O sea, computadores y routers va a recibir ahí. No va a recibir, por ejemplo, otros switches. Entonces le damos switch port, mode, access. Y después le decimos que switch port, el access, ese va a pertenecer a una VLAN y vamos a poner un identificador de la VLAN. El identificador de la VLAN es un número entero del, bueno, el 1 está tomado, del 2 a 4094. Usted puede poner el que quiera. Pongámosle la 10. Después vamos a entender por qué es hasta. O sea, ¿qué le dice esto? Usted de una vez ve estos números y esto, pues en realidad es como 4096. Pero usted de una vez, espere, 4090, a ver, 1024, 2048, sí, 4096. Usted una vez este número y usted dice, uff, esto tiene que ver con potencias de 2. Eso quiere decir que por allá un protocolo tiene un encabezado donde tiene un espacio de 12 bits para el ID de la VLAN. Okay. Entonces le dice, listo, ahí crees. Creó la VLAN. No la he creado, la pueden crear por fuera, pero. Y después dice que del 6 al 10, lo mismo que va a ser modo acceso y que va a ser de la VLAN, pero la VLAN 20. Estamos ahí. Entonces, ¿qué hice? Ya dije, cree dos switches dentro del switch. Creo un switch de los primeros 5 puertos y un switch de los segundos 5 puertos. Tengo dos switches, tengo dos dominios de broadcast diferentes. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. No he cambiado las IPs, tengo todavía todos los equipos dentro de la misma red. De hecho, miren esto, show running config. Miren esto cómo se ve, ¿sí ven? Vean que ya todo, dice con 3 o 4 comandos, ya configuré 10 puertos. Si quiere, usted entra puerto por puerto, no hay ningún problema. Pero ese tipo de cosas es lo que facilita de pronto que usted gaste menos tiempo configurando y más tiempo pensando en las preguntas que le hago, pues, de los retos. Creo que es así. Ah, bueno, porque también, porque, el semestre pasado, sí, porque por ejemplo el semestre pasado en el examen lo que hice fue que les pasé el archivo de una vez, el archivo estaba malo, todo estaba mal configurado. Entonces, ustedes tenían que arreglar el archivo. Entonces, sí, mala mía. De pronto sale algo así este semestre también. Listo, entonces vea que usted ya tiene, o sea, las IPs siguen todas en la misma red, no toca las IPs de los computadores. Antes todo hacía ping entre sí mismo. Este ping cruzado funcionaba. Vea que ya no funciona. Ya no funciona. Borremos la entrada RP y miremos en simulación qué pasa. Se genera la RP, pero el switch no manda ese ARP al otro switch. O sea, el switch virtual de la izquierda no manda ¿Por qué? Porque son dominios de broadcast diferentes. Entonces, vea, que sean en la misma red supone algo lógico que lo tengo configurado, pero también algo, digamos, entre comillas, físico. Porque este equipo virtualizado ya tiene dos switches y esos switches no están aislados, no se hablan entre sí. Entonces, vea que ya esa conectividad falla. ¿Cuál conectividad funciona?
funciona la interna dentro de la misma VLAN. Vea que esta sí funciona. Borremos esto. Vea que eso sí funciona. Quedan dos redes aparte. Pero vea que tengo todavía la configuración de IP mala. ¿Por qué? Son dos redes diferentes, pero tengo como si fueran estas, o sea, todas estas IP están en la misma red. Eso está mal. Cuando usted tiene VLAN, pues, o sea, ahí no funciona entre los dos. Pero, por ejemplo, si usted quisiera conectar estas dos VLAN, ahí ya tiene algo malo, porque el router tendría que tener una interfaz, o sea, el router tendría que ser una interfaz, un gateway de una y el otro, un gateway de la otra, pero tienen de la misma red. Entonces, no puedes hacer eso en un router. Entonces, siempre VLAN, IP, una red diferente. Otra VLAN, otra red diferente, siempre. Entonces, eh, a ver, cosas que se nos ocurren acá como para molestar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces ya saben que si yo hago, ¿qué pasa si organicemos la... Sí, o sea, después vamos a ver cómo se hace, pero el router usted cogería una interfaz y la pegaría a una VLAN, a un puerto de esa VLAN, y la otra interfaz al otro puerto de la VLAN. Esta interfaz es el gateway de esta interfaz, el gateway de este ya. Similar a lo que teníamos. Acuérdate cómo pegamos dos switches o dos computadores. Este es como si tuviera ya dos switches, sino que es el mismo físico, pero son dos switches virtuales. Vamos a configurarle, por ejemplo, un default gateway a este man. 254 y este pongámosle la 1.4. Y a este, cambiémosle, o sea, pongámosle otra red, o sea, pongámosle la 1.3. Ya los puse en redes diferentes. Y pongámosle otro gateway también, 192, 168, 1, 254. Listo. ¿Qué creen ahí que qué va a pasar cuando yo hago, ya les configuré gateway, listo? Los de la izquierda no tienen gateway, los de la derecha tienen gateway. ¿Qué pasa si yo intento hacer este ping? ¿Ustedes qué creen? Eso va a fallar. Ya vimos que falla. Están en redes diferentes. Están en VLAN diferentes. Pero en este caso, ¿cuál será el problema? El problema es diferente al que teníamos antes. El problema acá lo descarta, ¿por qué? Porque no tiene un default gateway configurado. The default gateway is not set. Entonces ahora miremos qué pasa con un default gateway configurado. ¿Qué se genera? Se genera una ARP. ¿A quién está buscando esa ARP? Al gateway. Pero pues como el gateway no existe, nunca se va a responder. Entonces falla. Vea que los dos ping fallan, pero por razones diferentes. Entonces depende de lo que yo tenga configurado, las razones por las que falla son diferentes. Con esas preguntas son las que uno normalmente hace en el reto. Listo. Ahí pues para que se les vaya ocurriendo. Igual en la práctica están esas preguntas. Entonces hasta ahí, más o menos claro. Miremos qué pasa en la tabla. Show Mac. Venga, que acá yo le genero acá tráfico que me falta. Este tráfico sigue funcionando. Vea que sigue aprendiendo, pero toma sentido esta columna. Vea que esta columna ya le dice que esto no solamente tiene una MAC asociada a un puerto que la aprendió de manera dinámica, sino que está asociada a una VLAN. Listo. Bueno, taque, listo, sí. Miremos la guía, a ver de pronto qué nos falta.
Listo. Determine la red y las direcciones. O sea, bueno, ya me acordé que les iba a decir. Por defecto, los puertos del switch, como ya todos los switches manejan VLAN, por defecto vienen asociados a una VLAN. Y eso se llama la VLAN por defecto. Normalmente la VLAN por defecto es la VLAN 1. Usted le dice show VLAN, usted se dan cuenta que todos los puertos que explícitamente no les dijimos que pertenecían a una VLAN, se quedan en la VLAN 1. Pero están en una VLAN. Siempre los puertos están en una VLAN. Y se llama por o sea, la que vienen todos conectados, o sea, vienen todos asociados de inicio, se llama la VLAN por defecto. Normalmente es la VLAN 1. ¿Puede ser otra VLAN? Sí, puede ser otra VLAN. Pero normalmente los fabricantes utilizan la VLAN 1 como la VLAN por defecto. Después vamos a ver que dejar o sea, dejar puertos en la VLAN 1 es una mala práctica. ¿Por qué? Pues porque básicamente un atacante simplemente se conecta ahí y puede tener conectividad con un montón de puertos. Están. Tenía algo como súper importante y ya, es que no, ya la vejez no me da. Listo. Si algo, pues ahorita volvemos sobre eso. Vamos sobre la práctica. La red y las direcciones se puede utilizar, depende de la cantidad de VLAN, ¿cierto? Si hay, el número de redes es equivalente al número de VLAN que usted va a implementar. Siempre haga eso, o sea, nunca, vea que aunque yo tenga VLAN diferentes, puedo tener la misma direccionamiento de red, pero es un error y eso pues le funciona, o sea, dentro de la misma VLAN hay conectividad, pero siempre tenga una dirección de red por cada VLAN. Esto del proceso del ping, ya lo vimos, conversamos, miramos peticiones ARP, todo eso. Reiniciamos el conmutador, no lo reiniciamos, sino que le borramos la tabla, explicamos paso a paso cómo se llena esa tabla de correspondencia entre MAC y puerto del conmutador, ¿cierto? Vimos cómo se utiliza también. Y esto es bueno que yo no lo, o sea, no lo evalúo. Esto es algo pues como muy específico. Vean que esas MAC las aprende de manera dinámica, pero por ejemplo en la universidad los puertos están limitados a la cantidad de MAC que pueden aprender. O sea, si usted tiene una Mac en un puerto y después la quita y le pone otro equipo con otra Mac ahí, muchas veces eso bloquea ese puerto. Es una estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque usted no quiere, por ejemplo, que un montón de personas se conecten al mismo puerto, que se puede hacer. Por ejemplo, usted podría conectar un hub a un puerto de un switch y ese puerto de ese switch va a prender todas las Mac que están conectadas a ese hub. Entonces usted estaría como compartiendo la conexión. Por eso no les gusta acá que usted aprenda más de una Mac. Entonces, esto existe, la E es bueno, pues como que lo miren, es una cosa de seguridad. Yo la verdad, pues la puse ahí como dato curioso, pero en realidad nunca la evalúo. Sí. O sea, acá no lo deja, pero si usted tiene ese switch, o sea, si usted tiene un switch sin ninguna restricción, todos los equipos que están conectados a ese hub salen por ese switch. O sea, es decir, pues un puerto de un switch en la tabla puede estar asociado a más de una dirección MAC, sin ningún problema. O sea, que es cascadear. Se puede cascadear o hubs o switches y todo eso. Sí, acá lo que hace es una restricción y es la cantidad de MACs que pueda aprender por puerto en la U. Entonces, por ejemplo, yo pongo un switchecito y chiquito y lo conecto a un puerto y de ahí saco más conexiones, de una me tumba la conexión. En la U, pero eso es seguridad. Listo. Sobre la topología anterior, cree dos VLAN y asocie dos puertos conectados a cada uno de ellas. Lo hicimos. Determine las redes y las direcciones que se puede utilizar. ¿Cambió algo? Sí. Ya tenemos dos VLAN, tenemos una red más de la que teníamos. Revise la conectividad. ¿Qué se puede conectar? Comunicación dentro de la VLAN. Perfecto. Entre VLAN no se puede. ¿Por qué? Son redes diferentes. Necesitamos un router. Y a esto también lo hicimos. Describe el proceso completo que realiza un computador a generar un ping de un computador en otra VLAN. En un primer escenario donde existe un gateway por defecto y otro donde no se haya configurado. También lo hicimos. Vimos que son cosas diferentes. No. El 10 y el 20 son los identificadores de la VLAN. Listo. ¿Por qué se necesitan identificadores de la VLAN? Ya vamos allá.
y lo vamos a ver bien en la clase que viene. Reviso la tabla de correspondencia entre Mac y Puerto. ¿Qué diferencias? Pues que ya hay una VLAN a la izquierda. Esto ya también lo hablamos la próxima. Pero bueno, entonces, ¿qué me indica eso? Entonces, la identificación. ¿Cuál es la gracia de eso? La gente, pues las empresas, entonces dijeron, listo, pero es que yo tengo más switches. Entonces yo tengo un switch en el primer piso, un switch en el segundo piso, un switch en el tercer piso. En el primer piso hay gente hay profesores y estudiantes. En el segundo piso hay profesores y estudiantes. Y en el tercer piso hay profesores y estudiantes. Y yo quiero separar profesores y estudiantes en VLAN. Entonces tengo 3 switches. ¿Sí o qué? Los 3 switches tienen las mismas VLAN. Ah, y eso quiere decir que los estudiantes que están, si yo lo planteo así, usted mire, no, son 3 switches, cada uno con 2 VLAN, son 6 VLAN diferentes, ¿sí o qué? Uno tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque son los mismos estudiantes, son los mismos profesores, los de los. Entonces usted dice, ok, ¿cómo propago ese dominio de esas VLAN entre todos los switches? Entonces, tengo que tener una forma de que esta VLAN verde sea la misma VLAN verde del switch de abajo y que la VLAN verde del segundo switch sea la misma VLAN del tercer switch. ¿Me he hecho algo? No. Entonces, lo primero es, obviamente, tiene que haber una conexión física entre los switches. Eso, pues, eso no hay discusión. Entonces, traigamos acá. Esto no se puede. Qué baila esto. Entonces, usted de alguna manera tiene que conectar esos switches. Entonces, hay un puerto que usted utiliza para conectar esos switches. Entonces, usted cascadea esos switches. De alguna manera los cascadea, o sea, configura los puertos para conectar. Y si usted tiene un computador que envía un paquete en la VLAN verde, por ejemplo, una RP en la VLAN verde, computer. Si usted, por ejemplo, envía un mensaje a RP, y esto es un... No, el message. Esto es una RP. Si eso de verdad es la misma VLAN, ese RP se tiene que entregar a este equipo. ¿Sí o qué? Que está conectado a esa misma VLAN verde, porque si no, no serían la misma VLAN. Entonces, de alguna manera, usted tiene que primero garantizar que ese paquete llegue a este switch, al segundo switch, y que ese switch, ese ARP lo entregue en los puertos que son, en los verdes, no en los rojos. Pues listo. Entonces, usted va a tener esos puertos que ya son de la misma VLAN. Tiene unos puertos que no van a pertenecer a ninguna VLAN, o van a pertenecer a todas, como usted lo quiera ver, que son estos que no están encerrados. Y el switch tiene que tener la lógica que cuando le llegue un paquete de una VLAN, ese paquete tiene que enviar por todos los puertos de la misma VLAN, o sea, un broadcast, por ejemplo, tiene que enviarlo por todos estos puertos, como vimos que lo hace. Pero adicionalmente lo tiene que enviar por este puerto troncal. Por este puerto. Entonces, listo, ahí ya tiene la solución, ya lo envía al otro. Pero falta algo y dice, ok, ¿cómo garantizo que el otro switch lo va a enviar por los puertos verdes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, ustedes tienen 2 grupos, o sea, tienen 2 grupos marcados dentro de este curso, o sea, no sé,
Un grupo de las 2 y el grupo de las 4, ¿cierto? Todos estamos en teoría, en el grupo, por ejemplo, en la clase de teoría. Y hay un mensaje que solamente es para el grupo de las 2. Entonces, ¿cómo identifican que es solamente para el grupo de las 2? Lo marcan, ¿cierto? Se le pone algo, le pone identificador. O sea, lo marca, le pone una etiqueta. Es decir, esto lo pinta verde, por ejemplo. A ver. Esto lo pinta verde. O sea, le pone un adicional y es ahí donde viene la ID de la VLAN. Entonces usted lo pone la VLAN 10. ¿Qué pasa? La VLAN 10 se tiene que llamar VLAN 10 acá también. Eso tiene que ser consistente, porque ahí sí si no hay forma. O sea, se tiene que llamar la VLAN 10, entonces esa es la razón de la VLAN. Y eso es simplemente, que vamos a ver en teoría, eso es una etiqueta que se le adiciona al encabezado de Ethernet. El tema es, ¿usted cuándo le ha configurado la VLAN a su computador? ¿Alguien le ha configurado alguna vez la VLAN a su computador? ¿Le han configurado la IP? Sí. ¿Le han configurado el gateway? También. ¿Le han configurado el DNS? ¿Le han configurado, qué más por ahí? La máscara de red. ¿Por qué le configuran la máscara? Porque un computador es un enrutador también. O sea, el computador de ustedes enruta. Lo que pasa es que tiene una tabla muy sencilla, que simplemente normalmente es una ruta por defecto. Ya. Pero enruta también. Pero nunca le han configurado la VLAN. ¿Y por qué? Porque la VLAN solamente sirve para hacer transacciones entre switches. Sirve para extender un dominio de broadcast. De resto, no sirve para nada más. Pero las VLAN soportan, o sea, y esas virtuales, esos agrupamientos soportan básicamente Internet hoy en día. No solamente porque no hay redes virtuales solamente en capa 2 como esto, y esto de hecho usted podría decir que esto es una red virtual incluso en capa 1 porque solamente son puertos, sino que hay virtualización de enrutadores, o sea, esto soporta básicamente Internet. Pero su computador no sabe, o sea, su computador que tiene una IP ya. Eso también es como la magia de la desagregación de funciones. Listo. Preguntas hasta acá. Esto lo vemos bien en la próxima clase. O sea, yo espero que esta semana, en teoría, expliquemos hasta acá. Y la próxima clase, el de laboratorio, ya miramos bien lo de, pues todo esto en enlaces troncales. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿Cómo la que? La misma red. Sí. Todos, por ejemplo, entonces, todos los equipos en una VLAN, muy seguro, tienen la misma dirección de red. Si hay un gateway configurado, todos normalmente tendrían el mismo gateway, a menos que haya pues como dos gateways en la red, que es raro que haya dos gateways en la red. Y así es como se diferencian. Y si yo quiero comunicar entre VLAN, siempre necesito un router. Siempre necesitaré un router. Redes diferentes. Bueno, finalmente, no también lo resolvemos. Puede que esto a la final nos tiremos hasta 3 sesiones, pero todo bien, no pasa nada. Finalmente, quería como o sea, dejar algo pues como en punta. Y es, usted, hemos visto, ¿cómo hemos trabajado? Hemos trabajado en Packet Tracer. Más adelante cuando trabajemos con equipos reales, que espero poder hacerlo, los de UDARROA pues también van a venir a trabajar con equipos reales. Eso se parece mucho, los que están acá pues en presencial, ven que acá tenemos algo muy similar a este dibujo que tenemos acá. Y pues nosotros lo que hemos hecho siempre hacemos es como clic en el equipo y lo configuramos. Pero en la realidad usted no es que llegue a hacer un clic al switch, ¿cierto? Sino que usted llega con su computador y administra el switch. ¿Por dónde lo administra? Mm, ¿Viste esto? Ah, sí, ya. Los switches tienen un puerto, y los routers también tienen un puerto específico que se llama un puerto de consola. ¿Qué me permite ese puerto? O sea, eso permite establecer una interfaz serial
con el equipo a través de un cable que normalmente tiene una, miren que eso termina en un RJ45, al otro lado termina en un RS232, que es ese DB9, pues que tiene 9 pines, serían los electrónicos, saben más de eso, pero es una comunicación serial que me permite a mí enviar y recibir información del switch. Lo que necesito yo, ¿por qué? Porque el switch no tiene periféricos de entrada ni de salida, yo tengo que proporcionar esos periféricos de entrada y de salida, un teclado y una pantalla. Entonces yo lo que necesito es un software que me permita emular eso. Entonces normalmente usted va con su computador, supongamos que es un portátil, pues, pero no, supongamos que es un computador. Y ese computador usted lo conecta con un cable de consola que a su computador tenga un RS232 y al otro lado llega al puerto de consola. O sea, usted físicamente se conecta al equipo, físicamente se conecta. La primera vez. Y usted lo que hace es, ok, listo, configuremos todo para leer la información. Entonces, o hable un software, que normalmente es un software de terminal, configura la comunicación serial. Los que se acuerdan de comunicación serial, los de Teleco ven digitales, ¿cierto? Y ahí ven fundamentos, y ahí ven comunicación serial, ¿o no? Ah, pero usted sí sabe entonces qué es comunicación serial. Usted sí ven eso, serial y paralelo más que todo. Listo, entonces que básicamente la comunicación serial es una comunicación que una conexión por un pin envía los bits en serie, o sea, bit detrás de otro. Pues un símbolo detrás de otro, porque no necesariamente tiene que ser bit a bit, o sea, eso lo que hace usted es representar eso como mediciones de voltaje, ¿cierto? Entonces usted le pone los parámetros, esos parámetros se los da el fabricante, importante ponerle la tasa de transmisión. ¿Se acuerda por qué hay que poner la tasa de transmisión? Porque hay que decirle que eso va a 9600 bits por segundo, o a 9600 baudios, símbolos por segundo. Lo que pasa es que la comunicación serial representa los unos y los ceros con valores de voltaje. Entonces el 1 es un valor en el voltaje. Entonces si usted envía un chorro de unos seguidos, eso es una línea constante en más B. Entonces si usted no le dice que son 9600 por segundo, usted no sabe dónde empieza y ni dónde termina un símbolo, entonces no sabe cuántos unos mandó. Ni da tiempo, entonces usted tiene que decir, vea, 9600. Yo mando 9600, entonces si ve un chorro, un segundo en un más B, sabe que están 9601. Lo que está ahí. Y tiene otras cosas pues, de paridad, para corrección de errores, bits de parada, de flujo. Eso lo dice bien el fabricante. Le dice, ok, y vea que yo ya acá estoy en el computador. Vea que ese computador no tiene IP, no tiene nada, solamente tiene un cable conectado. Y ya puedo ver la línea de interfaz de comandos. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Que esto es inconveniente. Imagínese, si usted trabaja, ¿cuántos switches puede tener Bancolombia? No sé, cientos, miles. Creo que el knockdown en Colombia, bueno, yo trabajaba, cuando yo trabajé con Banco, pues teníamos como cliente en Colombia, el no creo que queda en Niquía. No sé si ahora queda en el barco, pues, o si sigue quedando en Niquía. Pero supongamos que usted está en el NOC, o sea, está en el centro de control de Bancolombia y se daña hay un problema de conectividad en la sede de, no sé, una sede que queda en la estrella. Entonces usted va a coger su computadorcito y se va a ir hasta la estrella a conectarse directamente al switch allá. Se demora un montón, o sea, los tiempos, los acuerdos para los acuerdos de servicio que usted tiene se van a caer. Entonces lo que usted hace es que usted aprovecha la misma red IP para poder administrar su equipo. La próxima clase vamos a hablar de eso, cómo utilizamos la red IP que ya tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, cómo desde estos equipos, desde PC0 o PC2, podemos administrar el switch a través de una IP que le configuramos al switch. Que es raro porque los switches, usted dice, no, un switch no tiene IP o no maneja IP, solamente MAC. Pero sí tiene una IP solamente para eso, para administrar. ¿Listo?
Entonces ya la próxima clase, miramos cómo nos va, si hay tiempo para el reto lo hacemos, si no, pues otro. Señor. Ah, sí, porque no tiene nada configurado. Ponete a pensar eso, o sea, el switch a usted te lo venden, te venden el switch, te llega el switch en blanco. Si vos querés administrar por una IP, quiere decir que el switch tiene que tener una IP, para vos poder administrarlo. Pero ¿cómo sabes cuál es la IP? Mira que depende de las condiciones. Si acá queremos administrar el switch, quiere decir que le vamos a poner una IP que está en una red que los computadores pueden alcanzar. Entonces, la primera vez sí te toca configurarlo a mano. Manolete te toca. Entonces, siempre, ¿qué se hace normalmente? Llegan los switches a un punto, se configuran, se mandan configurados, se instalan y ya, se verifica. Listo. Entonces, la próxima clase seguimos. Y vamos a ver si planteamos el reto. Si nos demoramos otra sesión, todo bien. Pero pues me importaba como recordar cómo funcionaban los switches. Más o menos, ¿se acuerdan? Eso lo vieron en redes 1, más o menos. Listo. Vamos a ver algo de los puertos. Ya la próxima, de pronto algo que no era en redes 1. Listo. Y vieron pues que más o menos resolvimos la práctica, pues. Listo, muchachos. Muchas gracias. Mañana nos vemos. A usted, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Gracias, profe.